El Servicio de Urgencias del Hospital Militar Central, en conjunto con la Universidad Militar Nueva Granada, presentan Guía de manejo de dolor torácico. A nivel mundial, el dolor torácico sigue siendo uno de los motivos de consulta más comunes en los servicios de urgencias, siendo la enfermedad coronaria la más prevalente y el infarto agudo de miocardio su manifestación más grave. Los objetivos en el enfoque del paciente con dolor torácico son reducir el tiempo de atención, identificar de manera oportuna y acertada las patologías que pongan en riesgo la vida del paciente, disminuir diagnósticos erróneos para así evitar dar egresos a pacientes con enfermedad coronaria y optimizar recursos y reducir el uso desproporcionado de los mismos. El dolor torácico se puede clasificar en enfermedad cardíaca coronaria y o vascular, enfermedades pulmonares, enfermedades gastrointestinales, enfermedades musculoesqueléticas y enfermedades psiquiátricas. La enfermedad cardíaca coronaria y o vascular a su vez se divide en angina estable o inestable, infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, infarto agudo de miocardio con elevación del ST, disección aórtica, taponamiento cardíaco, pericarditis, prolapsos valvulares, y enfermedades pulmonares que se dividen en tromboembolismo pulmonar, neumonías, derrame pleural, infarto pulmonar y neumotórax. Al momento de la valoración inicial es importante tener en cuenta las siguientes características: síntomas sugestivos de enfermedad coronaria, dolor opresivo torácico retroesternal o epigástrico, irradiación a mandíbula, dorso o extremidades superiores, sabor metálico, síntomas que inician con la actividad física o estrés emocional con una duración mayor a 20 minutos, asociado a disnea, diaforesis, náuseas o emesis, y el dolor mejora con reposo o nitratos. Síntomas sugestivos de enfermedad aórtica: dolor torácico anterior irradiado a dorso o región interescapular, de severa intensidad en paciente con antecedente de hipertensión arterial. Clínica sugestiva de tromboembolismo pulmonar: dolor torácico, disnea, síncope y taquipnea. Dentro de la anamnesis debemos tener en cuenta los antecedentes que nos puedan hacer sospechar de enfermedad coronaria, tales como historia personal o familiar de enfermedad coronaria, hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, tabaquismo y hábitos de vida no saludables. La clasificación Task Force para angina permite clasificar según las características del dolor la probabilidad que dicha sintomatología sea de origen coronario o no. Como se había mencionado, tiene en cuenta la presencia de dolor retro o subesternal de características isquémicas, sintomatología desencadenada por estrés emocional o actividad física, sintomatología que remite con el reposo o los nitratos. De acuerdo a los criterios anteriores, la angina puede ser angina típica, angina atípica o dolor no anginoso. Es importante recalcar que la sintomatología como el dolor reproducible a la palpación, dolor torácico fugaz, irradiación a miembros inferiores o localización en mi abdomen inferior no se enfocan en causas no coronarias de dolor torácico. Para evaluar la estratificación del síndrome coronario agudo, se ha diseñado el Score Heart, el cual evalúa el riesgo de un paciente con dolor torácico en la primera hora desde el ingreso a urgencias. Los criterios que incluyen son la anamnesis, electrocardiograma, edad, factores de riesgo y troponinas. De acuerdo a las características de cada uno, se asigna un puntaje. Teniendo en cuenta lo anterior, todo paciente que acude al servicio de urgencias con motivo de dolor torácico debe recibir una evaluación inicial que comprenda
Una anamnesis completa, la cual señale sintomatología y antecedentes de importancia, monitorización de signos vitales como frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y saturación de oxígeno. Además, se debe hacer un examen físico dirigido, solicitar electrocardiograma de 12 derivaciones para evaluar taqui o bradiarritmias, radiografía de tórax para clínicos como hemograma, función renal, tiempos de coagulación y marcadores de daño cardíaco como la troponina, la creatinina quinasa y específicamente la CK-MB. Los marcadores cardíacos son de gran utilidad, pues presentan alta sensibilidad y especificidad para necrosis cardíaca. El hallazgo de un valor positivo brinda herramientas para estadificar el paciente y del mismo modo se correlaciona con riesgo de reinfarto o muerte en los próximos 20 días. Por otro lado, se tiene en cuenta que la insuficiencia cardíaca congestiva, disección aórtica, enfermedad valvular aórtica, miocardiopatía hipertrófica, contusión cardíaca y presencia de marcapasos pueden elevar dichas enzimas, así como en estadios terminales de la insuficiencia renal crónica se pueden presentar elevaciones relativas de las troponinas. Un resultado negativo de estas enzimas en las primeras 6 horas del cuadro clínico no descarta un infarto agudo de miocardio. Es por esto que pacientes con sintomatología y antecedentes sugestivos se les debe repetir dicho examen después de 6 a 12 horas. Cabe aclarar que el Hospital Militar Central cuenta con el Triage Med Pro, el cual permite identificar marcadores séricos al instante. De esta manera se logra la detección de 3 patologías diferentes que desencadenan sintomatología dada por dolor torácico y disnea, como son el infarto agudo de miocardio, tromboembolismo pulmonar y falla cardíaca. Una vez evaluado integralmente al paciente y se haya realizado la toma de las ayudas diagnósticas, debemos realizar la clasificación de probabilidad y riesgo para iniciar un manejo eficaz. De ser necesario, remitir a una unidad coronaria para realización de reperfusión miocárdica o remitir a otra institución de mayor complejidad. Según esto, la probabilidad puede ser alta cuando el paciente tiene antecedentes de enfermedad coronaria y se trata de un dolor típico. Al examen físico se evidencia hipotensión, regurgitación mitral, edema pulmonar y diaforesis, con electrocardiograma que muestra desviación transitoria del ST 1 milímetro o más e inversión de la onda T en múltiples derivaciones, con troponinas mayor al percentil 99 o curva positiva a las 6 horas. Se habla de probabilidad media cuando son pacientes mayores de 70 años con dolor en el brazo izquierdo, diabetes mellitus y que además presentan signos de enfermedad vascular extracardíaca, electrocardiograma con desviación del ST de 0,5 a 1 milímetro e inversión de la onda T mayor a 1 milímetro con troponinas normales. Una probabilidad es baja cuando hay síntomas probablemente isquémicos en ausencia de las características de la probabilidad intermedia o uso reciente de cocaína, dolor torácico reproducible a la palpación y electrocardiograma normal o con la onda T invertida menor a 1 milímetro en derivaciones R dominantes con troponinas normales. La tercera definición de infarto agudo de miocardio se clasifica según el tipo de daño en Tipo 1. Infarto agudo de miocardio espontáneo relacionado con la isquemia debido a un evento coronario primario como erosión, ruptura, fisura o disección de la placa. Tipo 2. Infarto agudo de miocardio secundario a la isquemia, ya sea debido a una mayor demanda de oxígeno o la disminución del suministro, por ejemplo, espasmo de la arteria coronaria o embolia coronaria. Tipo 3. Se debe a muerte cardíaca súbita inesperada, incluyendo paro cardiorrespiratorio, a menudo con síntomas sugestivos de isquemia miocárdica, acompañados por nueva elevación del ST o nuevo bloqueo de rama izquierda. La muerte ocurre antes de la aparición de los biomarcadores cardíacos en sangre. Tipo 4A. Infarto agudo de miocardio asociado con intervención percutánea coronaria. Tipo 4B. Infarto agudo de miocardio asociado con trombosis del stent. Tipo 5.
Infarto agudo de miocardio asociado a cirugía de revascularización miocárdica. De acuerdo a esto, se establecieron los parámetros específicos para la determinación de un infarto agudo de miocardio según los cambios electrocardiográficos, como lo son: elevación del ST, que consiste en una nueva elevación del ST en el punto J en dos derivaciones contiguas con los siguientes puntos de corte: mayor o igual a 0,2 milivoltios en hombres, mayor o igual a 0,15 milivoltios en mujeres, en las derivaciones B2, B3 y o 0,1 milivoltios en otras derivaciones. Depresión del ST y cambios de la onda T. Se refiere a una nueva depresión horizontal o descendente del ST con los siguientes puntos de corte: mayor o igual a 0,05 milivoltios en dos derivaciones contiguas y o inversión de la onda T de 0,1 milivoltios en dos derivaciones contiguas con onda R prominentes o relación RS mayor a 1. Infartos según las caras del corazón. En la cara anterior, la coronaria obstruida será la descendente anterior. Esto se evidencia en las derivaciones B2 a B6. Tanto en la cara inferior como posterior se obstruirá la coronaria derecha, evidenciándose en las derivaciones D2, D3 a BF en la cara inferior y B1, B3 en la cara posterior, imagen en espejo. En la cara lateral estará obstruida la arteria circunfleja, evidenciándose en las derivaciones D1, ABL, B5 y B6. Se debe recordar que otra etiología potencialmente mortal que se manifiesta con dolor torácico es el tromboembolismo pulmonar. Por lo tanto, con la escala de Wells podemos clasificar a los pacientes con sospecha de TEP usando criterios que incluyen neoplasia activa, hemoptisis, trombosis venosa profunda previa o sus signos, cirugía mayor, frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto y ausencia de otro diagnóstico. Según el puntaje, la probabilidad puede ser alta, mayor o igual a 6 puntos, media 2,5 a 5,5 puntos, baja, menor o igual a 2 puntos. Errores comunes en la interpretación del electrocardiograma para el diagnóstico del infarto agudo de miocardio. Se pueden tener falsos positivos cuando hay repolarización temprana, bloqueo de rama izquierda, síndromes de elevación del punto J como el síndrome de Brugada, pericarditis o miocarditis, embolia pulmonar, hemorragia subaracnoidea, trastornos metabólicos como hipercalemia, colecistitis, mal posicionamiento de electrodos, fenotiazina o antidepresivos tricíclicos. Se pueden dar falsos negativos en infarto agudo de miocardio previo con ondas Q o elevación persistente del ST, marcapasos ventricular derecho, bloqueo de rama izquierda. Antiagregantes y anticoagulantes en el síndrome coronario agudo con elevación del ST. En el tratamiento antiplaquetario, en el tratamiento antitrombínico, pacientes que no reciben terapia de reperfusión, se puede emplear heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular durante al menos 48 horas y prolongar hasta la movilización. En el tratamiento fibrinolítico, antiagregantes y anticoagulantes en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Primero se debe estratificar el riesgo de episodios cardiovasculares y considerar pacientes de alto riesgo si presentan. En la terapia antiplaquetaria o tratamiento con antitrombínicos.